Ya vamos a la próxima nota. Hoy hablamos recién hablamos de fútbol infantil, hablamos de la importancia del deporte, pero también es bueno analizar con nuestra invitada, con la presidenta del INISA, que es ni más ni menos que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, licenciada Rosana Oliveira, el trabajo que están realizando desde la institución. Buenos días, presidenta, muchas gracias por su presencia aquí a la hora de la mañana. Muy buenos días, muchas gracias, un saludo enorme a toda la audiencia que los está escuchando en este prestigioso programa. Buenos días, es un placer para mí estar acompañándolos. Bueno, importancia del INISA, ¿verdad? Porque además estoy leyendo acá y es muy bueno el análisis. Es una de las últimas oportunidades que nos podemos dar del Estado para transformar la vida de los adolescentes que están en conflicto con la ley. ¿Qué título para arrancar la nota, Rosana? Cuéntenos Sí. cómo, ¿verdad? Es importantísimo. Además dice todo esa frase. Esa es una parte de mi discurso en la última rendición de cuentas, que obviamente era mucho más, pero eso era como mi mensaje final, un poco para concientizar y para sensibilizar y que se ponga la mirada en esta institución, que a veces tiene un estigma, ¿verdad? Y bueno, a mí me parece que hay que poner la mirada, hay que poner un presupuesto y hay que colaborar desde toda la comunidad, de todas las organizaciones del Estado, porque nosotros solos difícilmente podamos cumplir con nuestra misión, que es administrar las medidas socioeducativas, tanto privativas como no privativas de libertad, pero esto, sobre todo de la parte del egreso del adolescente, luego del pasaje por el inicio, necesita de la mirada, del abordaje de todo el resto de las instituciones para que el adolescente pueda sostenerse. Así que bueno, un poco apelando a la sensibilidad de nuestros parlamentarios, decidí poner eso porque de verdad lo siento así. Siento que en el lugar en el que estamos, que es un lugar sumamente desafiante, más habiendo manejado una pandemia con 13 centros de privación de libertad de adolescentes, ha sido de verdad, hemos redoblado los esfuerzos para que estos números estén hoy sobre la mesa, que la verdad nos avalan la gestión y nos estimulan a seguir para adelante. Y bueno, un poco ese era el mensaje. Sí, siento así que es el último, si bien obviamente cuando son adultos también pueden reconvertirse, no hay ninguna duda, pero sí los adolescentes aún son personas más maneables y entonces tienen otra impronta. Me parece que es el momento de darles la oportunidad en todos los sentidos para que puedan capacitarse, estudiar y encontrar su proyecto de vida, como todos los adolescentes del planeta, que en estas edades es cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, estos adolescentes además tienen que hacer ese clic de olvidarse de lo que han vivido hasta el momento, que es vinculado al delito. Además, el censo también lo dice, que el 58% de los adolescentes que ingresan a la institución tienen vinculación de alguna manera con familiares que están en las cárceles de adultos, padres, madres, abuelas. Entonces vienen de familias vinculadas al delito, por lo cual la función del INISA es fundamental, ¿verdad? Y bueno, sí, entiendo que hay que poner allí todos los esfuerzos. Claro, ustedes mencionan en el comunicado que tengo aquí en mi poder, eh, eh, ver la forma de que consigan otra perspectiva y encontrar salidas distintas a las del delito. Como usted bien decía, a veces el entorno es lo que los lleva a ellos a recorrer este camino. Por eso está bueno que ustedes le muestren otro camino. Los chiquilines son sensibles a eso. Porque usted mencionó una palabra que creo que es muy importante, está muy de moda, es el estigma. Lo primero que hacemos es marcamos. Tenemos un problema con la juventud y ya le hablamos de delincuentes. Y ya decimos, bueno, están categorizados y como que no hay futuro para ellos. Sin embargo, hay. Y ahora, ¿desde qué forma ustedes lo encaran, Presidenta? Bueno, Porque nosotros, sí, imagino que van recorriendo diferentes caminos y cada uno de ellos se va acomodando y el camino que eligen es el que quieren van a transitar. sí, es algo importante, hay algo importante que la gente sepa, es que hay varios factores. Primero, que a veces lamentablemente solamente llega a la gente las cosas malas, ¿no? Los conflictos, los motines, porque la verdad que no tenemos, por eso agradezco cuando un programa, o la radio o la tele me da la oportunidad de contar las historias positivas que hay en el INISA, que las hay Claro. muchas, pero lamentablemente no sé por qué razón no son las más requeridas por la prensa. Entonces valoro mucho esta instancia de poder mostrar lo bueno, y esa es una pata, y la otra es que
es que, bueno, realmente nosotros hacemos todo, o sea, intentamos abrir el abanico lo más amplio posible, porque son adolescentes que tienen diferentes motivaciones y diferentes intereses, y lo que hacemos es, si bien nadie quiere estar privado de libertad, y menos siendo un adolescente, o sea, es un impacto importante cuando el adolescente ingresa a la institución, pero que sin embargo lo vea con buenos ojos en el sentido de que pueda así estudiar, aprender un oficio, ¿verdad? Tiene las 4 comidas, tiene cama caliente, tiene gimnasio, ahora hemos hecho un gimnasio hermoso en uno de los centros. Como decías al principio, hemos puesto un profesor de educación física en cada centro y hemos invertido casi un 50% más de lo que se venía invirtiendo en lo que es deporte, porque además tuvimos que atravesar 2 años de pandemia, donde las actividades, todas las actividades estaban cortadas. Entonces nos apoyamos mucho en nuestros equipos multidisciplinarios que redoblaron los esfuerzos para poder sostenerlos desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Y además sí estamos convencidas que el deporte es una pieza fundamental en esto, primero porque son adolescentes, tienen un nivel de violencia naturalizado, que ya lo traen desde sus casas, muy, muy grande, tienen conflictos que también traen de sus barrios, conflictos porque muchos de ellos ahora tenemos esta otra flagelo, que es que pertenecen a bandas del crimen transnacional organizado. Nosotros hemos tenido durante este año 9 jóvenes extranjeros que vienen de la zona de la frontera con Brasil y pertenecen a bandas brasileras, que son bandas importantes. Entonces, en el inicio siempre estamos como reinventándonos en el sentido de que las realidades van cambiando, cambian las leyes, cambian las realidades y tenemos que ir abordando todos los problemas para buscarle solución. Entonces, por ejemplo, estos 9 adolescentes que hemos tenido, ahora creo que son 4 o 5, bajó pero son un nuevo desafío para la INISA. ¿Por qué? Porque vienen con un idioma que no entienden el nuestro, tienen que insertarse en el cotidiano y sumarse a todas las actividades que tiene el centro. Estamos en vinculación, por supuesto, con el consulado, porque también a veces vienen sin ninguna documentación. Por supuesto que pierden el vínculo con su familia, así que el INISA también allí tiene que hacer un trabajo de poder vincularlos, aunque sea telefónicamente. Entonces, estamos teniendo nuevas realidades y bueno, y tenemos que ir adaptando a ellas, sin duda para cumplir con nuestra misión, que es, como decía al principio, administrar las medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad. Claro. El informe que ustedes realizan es muy completo, Presidenta, y lo voy analizando a medida que usted está avanzando en la nota, y habla, por ejemplo, de los tipos de infracciones por los cuales se han estado privados de libertad. Algunos delitos han disminuido, la rapiña, por ejemplo, algunos tienen un pequeño aumento, el homicidio. Ahora, me imagino, lo descuento, desde que usted estableció, además lo anunció en algunas otras entrevistas, un trabajo interinstitucional, porque hay que llegarle al fondo del muchacho. Primero hay que bajarlo a tierra, hay que tratar de desacelerarlo, ¿verdad? Llegar a él, inclusive, y acá va un tema porque lo traté en el arranque del programa de hoy, tratar de pelear contra la adicción. Porque yo digo, está el delincuente de profesión y está el delincuente de vocación. Y muchas veces, y estos jóvenes que usted decía, que están dentro de las bandas del crimen organizado, cometen delitos para poder, o de repente, hacer dinero fácil, lo que no le pasa en la casa, por lo que usted decía, de madre o padre o todos privados de libertad, o de repente para poder financiar su propia adicción. ¿Cómo lo encaran desde lo interinstitucional? Bueno, sí, ingresan casi en un 90% con consumo, eso sin ninguna duda. Algo que me gusta resaltar es que nosotros, cuando asumimos el INISA, tenía solamente el tratamiento en consumo a los adolescentes de los 5 centros de Montevideo. Nosotros tenemos 13 centros, 5 en Montevideo, 7 en Colonia Berro y 1 en la ciudad de Minas. Solamente con una organización social se trabajaba con los adolescentes de los 5 centros de Montevideo. Los demás quedaban desprovistos, o sea, como Estado estábamos en una falta muy grande, por lo cual inmediatamente armamos un equipo de consumo, de trabajar en este asunto que se llama Unidad de Consumo Problemático, y la instalamos en Colonia Berro, donde tenemos un hospitalillo, y allí empezamos a trabajar con todos los centros que están en la Colonia Berro. Si no, los adolescentes entraban al INISA en un centro de Montevideo, que es donde está el centro de cautelares, que por allí ingresan al sistema, y después pasan a su centro de permanencia. Estaban siendo tratados mientras estaban en Montevideo un par de meses, y
cuando iban a cumplir la totalidad de su medida a otro centro, ya ahí perdían el tratamiento en esto que es un tema sumamente delicado y que hay que trabajar muchísimo. Así que ese es un punto que quiero resaltar. Y sí, la interinstitucionalidad, nosotros estamos en vinculación permanente con las organizaciones vinculadas a este tema y bueno, y colaboran codo a codo con el INISA para poder de alguna manera limpiar estos adolescentes y cuando egresen estén en otra situación. Eso con respecto a eso que decías de los números, cómo se han corrido los delitos, exactamente baja la rapiña, lo mismo que pasa en el sistema adulto y aumenta también sustancialmente los delitos vinculados a estupefacientes, que es un poco lo que decía recién, y es bastante notorio el aumento, se pasa de 2% en el 2018 y en el 2021 tenemos un 11%. Algo que quería agregar con respecto al censo, es que es un censo de población adolescente privada de libertad y la capacidad de respuesta del INISA, que eso a nosotros nos parece sumamente interesante, porque de alguna manera mide el trabajo y la gestión que se ha hecho en este tiempo. Y se hacen encuestas cara a cara a todos los adolescentes privados de libertad, a los funcionarios, a los directores de los centros, incluso también se mide lo que tiene que ver con la infraestructura, y eso está muy bueno para nosotros porque hemos hecho mucha mejora y mucha obra en ese sentido. Ninguna medida socioeducativa puede ser exitosa si estamos en ambientes llenos de agua, oscuros, sin ventilación y llenos de humedad. O sea, eso lo primero que dijimos cuando asumimos es, bueno, esta realidad tiene que cambiar cuanto antes. Y lo hemos logrado porque ellos lo manifiestan. Si ves allí, si tenés el censo en la mano, lo que es ventilación, iluminación, bueno, en todos los casos mejora sustancialmente, porque UNICEF además compara un trabajo similar que hizo en el 2018, que no había pandemia, y lo comparo con el 2021, noviembre de 2021, que sí había, que estábamos en plena pandemia. Entonces, a mí me parece que los números son contundentes, porque se mejora en todas las preguntas que se hacen, incluso súper interesantes las preguntas, por ejemplo, con cómo resuelven los conflictos. Antes mayoritariamente era peleando, ahora es hablando. 9 de cada 10 adolescentes, 9 de cada 10 manifiestan que el vínculo con sus compañeros y con los adultos dentro de los centros es bueno o muy bueno. Se baja el consumo de medicación, hay corrimiento con las horas de encierro, si bien todavía hay horas de encierro, y esto igual quiero aclararlo porque de los 13 centros solo 2 son de máxima seguridad, digo 2 porque hay uno que estaba incluido pero ahora está saliendo digamos de ese lugar porque la dirección está haciendo muy buen trabajo y adolescentes que no se podían cruzar en un pasillo hoy están 11 jugando al rugby en todas las prácticas de mañana, y eso es un trabajo que se hace por la empatía y por el perfil que tiene el equipo de dirección, sin duda, porque es un trabajo de vínculo, de hablar, de estar cerca, ¿sí? Porque a veces, bueno, como en todos lados, hay buenos y malos funcionarios, ¿verdad? Hay funcionarios excelentes con mucho compromiso, pero hay otros que prefieren que se quede en la pieza, cerramos y que quede ahí, y si no me lo tengo que levantar a las 8 de la mañana, insistirle que se levante, que tiene que ir a jugar al rugby, eso es todo un trabajo. Lo mismo que nos pasa con nuestros hijos en nuestra casa, no hay mucha diferencia en eso, ¿no? Y ellos que tienen resistencia a veces a levantarse temprano para ir a jugar al rugby, porque todos los adolescentes a veces hay que motivarlos, incentivarlos, ayudarlos a que rompan esa inercia de quedarse en la cama tirados y salir a hacer actividades. Ese es un poco el trabajo que valoramos muchísimo de los 800 educadores que tenemos, que son el modelo de adulto más cercano que tiene el joven. Pero bueno, este censo, repito, es un respaldo enorme para la gestión. Nosotros estamos convencidos que hay muchísimo más para hacer, no tenemos ninguna duda, pero sí estamos seguros que este es el camino. Y eso, ahora, bueno, a nosotros nos avala. Rosana, es importante lo que usted está mencionando, y yo digo que está bárbaro que imponerles por alguna manera o acostumbrarlos a que tengan una rutina diaria, de saber a tal hora se levantan, desayunan, hacen deporte, estudian, meriendan, en fin, se les va cambiando la vida. El gran problema es qué pasa después, porque yo estoy mirando, por ejemplo, en proceso de detención y proceso judicial. El 48% fueron detenidos en la calle, pero el 31% fueron detenidos en su casa. Y yo creo que aquí me quiero detener, por lo que usted decía hoy, de repente hay, y lo hablábamos, hay un entorno que es dañino, ¿verdad? Que va directamente en contra
de la formación del joven, todo este trabajo que ustedes hacen, la disciplina que le imponen, ¿verdad? La cultura física, la buena alimentación, las conductas que van en base a la higiene, ¿verdad? Todo eso. Después, ¿cómo se sigue después, Presidenta? Porque me imagino, a ver, y esto corre por mi cuenta, en algunos casos, por ejemplo, pasado con el INAU, algunos jóvenes que estaban, o niños que estaban en proceso, ¿verdad?, a cargo de la institución, después la justicia determina que se lo devuelvan a los padres. O sea, vuelven al foco donde se generó el problema. ¿Qué hace el índice en este caso? ¿Qué puede hacer? ¿Hay un seguimiento o genera una empatía, un ida y vuelta con el joven para que no pierdan el contacto? Bien, ese es un tema muy importante. Primero, aclararle a la audiencia que por la ley de creación del INISA, la función del INISA termina cuando termina la medida. Nosotros por Claro, ley no podemos tener, el INISA, ¿no? El INISA propiamente dicho no puede tener más vínculo con ese adolescente cuando el adolescente se va de la institución. Pero sí tenemos un programa en el cual se trabaja de manera muy profesional, en el que se le dejan las redes tendidas en todos los sentidos, en la atención de salud, en lo educativo, en si tiene que tener atención en consumo, en fin, se va a su barrio y se le dejan todas las redes tendidas para que, obviamente, esto que vos me decís que es indudablemente un punto muy importante, que se sostenga en el egreso, se le deja una pasantía laboral, que ya se 6 meses antes de que el adolescente salga del INISA, ya se lo prepara para ese egreso. Se le consigue una sí, bueno, pasantía laboral. Si, por ejemplo, visualizamos que, por ejemplo, ¿no? Algo bien, vive en un lugar donde hay una boca de pasta, de venta de boca de pasta base, ¿no? Que es una cosa obviamente que no puede volver allí, porque si vuelve allí sabemos lo que va a pasar, o sea, va a terminar claro, al tiempo en lo mismo. Entonces, tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda, tenemos convenio en ese sentido, para que si no puede volver a su casa, bueno, buscarle una alternativa de vivienda. Tenemos convenios con el INJU, con el MIDES, con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con todo. Nosotros hacemos un consejo consultivo honorario que lo hacemos cada 3 meses, donde invitamos a todas las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, que también son un puntal muy importante en esto, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, todas las organizaciones participan y allí vamos trabajando en equipos cuáles son las posibilidades para ampliar y para mejorar esta salida, que si bien no le corresponde al INISA directamente, sí tenemos la responsabilidad de dejarle las redes tendidas para que, bueno, todo el trabajo que se realizó en el INISA se sostenga y el adolescente pueda realmente transformarse en ese ciudadano de bien que queremos y que vuelva a la comunidad y pueda mantenerse alejado del delito. La pregunta final, Rosana, ¿esto es una política de Estado? Bueno, nosotros hacemos esto que te mencioné, vamos hacia eso, seguimos poniendo sobre la mesa el tema de que tenemos que estar, tenemos que ser una red para que este trabajo que el INISA hace sea exitoso de verdad y termine redondito, digamos, ¿verdad? Es un trabajo, nosotros nos reunimos siempre con el INJU, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, que tenemos un convenio precioso que por un lado tiene capacitación en lo que es steel framing y construcción en yeso, por allí es una pata, que es esto de que salgan con algún oficio, y por otro lado alternativas, por ejemplo, el otro día salía un adolescente que tiene un bebé, porque además son muy jóvenes pero son papás, y la directora del programa de inserción social comunitaria, así se llama el programa que te digo que trabaja 6 meses antes de que el adolescente egrese, nos avisa que el joven vive en una casa donde venden pasta base. Entonces, Claro, claro. inmediatamente con los contactos que tenemos en el Ministerio de Vivienda, obviamente que son muy cercanos y hemos trabajado codo a codo, nos van a dar o materiales de construcción para que él se pueda hacer algo aparte, o si no, tenemos una solución que es temporal por el momento, que es un hotel en donde tienen posibilidad de vivir en una habitación con un baño, en fin, un ambiente, para que pueda, para que no vuelva en principio a ese lugar que sin duda sabemos que va a ser totalmente negativo, ¿verdad? Claro. O sea, que no ceda a la tentación, ¿no? Con eso es un poquito la idea y insisto,
seguir abriendo puertas y mostrando caminos, creo que es lo más importante. Lo último que me llamó la atención en el informe, y es el vínculo de los adolescentes con abogados defensores, y muchos de ellos afirman que nunca tuvieron un abogado, entonces como que Sí, no, no nos ingresan al olvidemos que sistema. estábamos en pandemia. Yo quiero decir algo, no nos olvidemos que este trabajo está comparando un año 2018 sin pandemia con un 2021 que tuvimos todo el 2020 y todo el 2021 con pandemia. Fue muy difícil, obviamente que estaba cerrado los juzgados. O sea, fue muy difícil en ese tiempo donde estábamos todos, si no había actividad ninguna, poder mejorar esos números. No pierdan de vista eso porque eso es muy importante, ¿no? O sea, nosotros tenemos un excelente vínculo con los jueces especializados en adolescentes. Más, nos estamos yendo ahora el martes para un congreso de justicia restaurativa con la doctora Borges, que es una doctora que hace mucho tiempo trabaja con adolescentes. Y bueno, tengan en cuenta que las respuestas son tomadas en noviembre del 2021, donde estábamos saliendo de una pandemia. Pero siempre se Claro. están haciendo los esfuerzos para que, por eso yo digo, estos números son positivos porque se mejora en muchísimos aspectos, pero sin duda que hay mucho más por hacer, sin duda. Así que nos Sí, motiva a seguir trabajando con este compromiso, con este amor por la tarea que realizamos hacia estos jóvenes, porque así lo siento y así de comprometida he trabajado en estos 2 años y medio y seguiré hasta el final de mi gestión. nos consta que sí, por además su forma de expresarse lo deja muy claro. Yo hacía hincapié en este tema porque creo que es muy bueno que ustedes y los defensores puedan entrar en comunión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el defensor a la hora de plantear un argumento ante el juez de la causa sepa cuál es el grado de recuperación que tiene el joven. ¿Verdad? Si estamos hablando de un joven que se recupera, que tiene una buena actitud, que se enfrenta a la vida Sin de otra duda, manera, bueno, el sin abogado defensor duda. puede hacer un trabajo con mucho más fundamento también. Sin duda, es más, nos han halagado los informes que se hacen, que son muy completos, de los equipos de trabajadores sociales, psicólogos, en fin, de salud, de todos los equipos que tenemos multidisciplinarios. Los informes siempre ellos resaltan que son muy buenos. Y otra cosa, ya que estamos con este tema que me parece interesante, que siempre tenemos la visita de las organizaciones sociales que recorren nuestros centros, y ahora, a partir de mayo, la Suprema Corte de Justicia determinó que los jueces, estos dos jueces especializados en adolescentes, el doctor Falco y la doctora Borges, están visitando de los centros, y eso a nosotros nos dan mayores garantías. Incluso nos hacen recomendaciones de mejora y a nosotros nos viene muy bien porque también estamos apuntando a tener en cuenta, por supuesto, todas las mejoras que sabemos que ediliciamente el inicio estaba destruido y poco a poco, con mucho esfuerzo y ahínco, lo estamos transformando. Yo creo que incluso en la gente que quizás antes no sabía ni lo que era el INISA, ahora bueno, le hemos dado mayor visibilidad y sobre todo esto que te decía al comienzo, que la gente vea bueno, de estos adolescentes, muchos, no todos, pero muchos han salido estudiando, algunos están estudiando en la universidad. Mira, justamente el otro día, te hago un cuento cortito para terminar, yo recorro mucho los centros y Sí. me gusta hablar con ellos, en fin, y llego a un centro, el Centro Granja, y la directora me dice, ¿sabés que me llamó recién fulanito? Y me dice que está muy contento, porque creo que era de Maldonado, si no me equivoco, el adolescente, está trabajando de mañana en una roticería y de tarde en una panadería, porque había hecho un curso de gastronomía, Claro. había salido con su diploma, y bueno, esas cosas son las que nos reconfortan, y ahí uno dice, bueno, la tarea la estamos cumpliendo, y de verdad que uno se pone feliz porque, bueno, ha transformado una vida, el joven encuentra su proyecto y está contento y está trabajando, que es lo más importante. Presidenta Lisa Rosana Olivera, un placer, muchísimas gracias y felicitaciones por la gestión y quedamos enteramente a la hora. El placer es mío, muchas gracias por darme el espacio de poder contar las historias positivas que tenemos en la institución. Gracias. Muy amable, que tenga un buen día.